8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, ya lo anunciábamos temprano, acá disfrutando un café y espero una buena conversación con el exalcalde y consejero regional Emilio Casi. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días, gusto de saludarte. Mauricio, empezando la semana, así que bien. Buen lunes, buena temperatura tenemos, 11 grados. Bastante buena, entre sí. 9 y 11 a esta altura. Sí, bueno, es la temporada buena de Punta Arenas, noviembre, diciembre. Yo diría que el verano de Punta Arenas se adelanta y es noviembre, diciembre. Exactamente. Después se pone un poco más revuelto, pero bien, contento, con ganas de partir la semana. Tuve encuentro de compañeros de curso el fin de semana. Ajá, ¿cuánto? 35 años. 35 años de haber salido del colegio, así que fue... ¿San José? San José, sí. La enseñanza media. La básica fue la escuela O'Higgins, la escuela 7. Así que bien, muy contento. Y muchos de los que éramos de la escuela 7. Ah, iban de la 7 al San José. Una gran mayoría. Sí, es que no había tantos colegios en ese tiempo tampoco. Yo te diría que eran casi los mismos, pero... No, pero había la cantidad de colegios particulares. No, los particulares ni los subvencionados. A ver, particular estaba el colegio alemán, estaba el británico, pero no tenían enseñanza media, o estaban recién empezando a tenerla, y no estaban los colegios que se formaron a fines de los 80, Noelio, sí, Darwin, Punta Arenas, el Cervantes no existían. Y eso también explica que los colegios públicos tenían una dotación muy grande de alumnos. El Liceo Industrial, el Liceo de Hombres tenía muchos alumnos, el Liceo de Niñas. Y el San José no tenía tantos alumnos como hoy día. Fíjate que esa es una paradoja, ¿no? Hoy día tiene muchos más alumnos que antes. Se amplió también. Acuérdate que ese edificio que está en la calle Fañano no existía. No. Porque se quemó el antiguo San José. Se quemó el antiguo, después, pero yo estudié en el nuevo entre comillas, pero ese nuevo Era como de paso, de transición, ¿no? Sí, fue un edificio, y todavía lo es, pero fue un colegio que duró en ese estado más de 20 años, y hoy día tiene una nueva ala, y por lo tanto seguramente debe tener cerca de los 1.500 alumnos en San José hoy día. A propósito de colegios, estamos en una seguidilla de delitos al interior de colegios municipales e incluso ahora de consultorio, el consultorio Damianovich. Y yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿hay nochero? ¿No había nochero? ¿En tu administración hubo nochero? Uno piensa al tiro y dice, es como lógico que un colegio tiene que tener un nochero, una persona que esté cuidando el establecimiento durante la noche, pero me decías que no es tan así. No es tan así. En algún momento hace muchos años, mucho antes de mi administración, se eliminaron sistemáticamente y quedaron algunos colegios que tienen algunas residencias y que aún permanecen algunos profesores o profesoras o algunos auxiliares residiendo ahí. La escuela Pedro Pablo Lemaitre, me recuerdo ahí, la escuela Bernardo O'Higgins tiene su espacio donde habita un profesor, la escuela Padre Hurtado, de las que tengo recuerdo, la escuela Manuel Bulne, pero no necesariamente todas tienen nochero. No había sido necesario, y lo que está ocurriendo hoy día hace, pero perentoria la medida de tener que implementarlo, en particular en los consultorios, porque los equipamientos que hay en los consultorios son muy útiles, probablemente no solo los computadores, también que no creo que te vayan a robar un equipo muy sofisticado, porque no van a tener dónde venderlo, reducirlo, pero pueden hacer un daño también, porque hoy día lamentablemente quienes han sustraído cosas no siempre sustraen cosas, sino que muchas veces también destruyen. Por lo tanto, la autoridad tendrá que tomar las medidas de resguardo, pero urgente, porque va a tener que ponerlo dentro de sus costos, lo que evidentemente complica siempre a una institución que está en permanente conflicto económico. En estos casos está bien colocar cámaras de seguridad, está muy bien, porque uno sí tiene pruebas después para ver y saber qué sucedió. Está bien ir obviamente después pero no es eficaz ir después de sacarse la foto, porque lo ideal, y nosotros lo decíamos hace una semana, cuando pasó lo de la escuela 18 de septiembre, bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para que no vuelva a suceder lo de la escuela 18 de septiembre hace una semana nada más? Claro. Hace una semana nada más. Entonces, yo no saco nada con ir al otro día o a las horas del robo a sacarme la foto para mostrar de que sí, acá estamos, se robó, pero acá estamos. Así es. Sino que necesito de que antes de ir a sacarme esa foto no suceda lo que ocurrió la noche anterior y tomar las medidas precautorias correspondientes. O sea, colocar... no sé, tenerme las camionetas, por ejemplo, de seguridad que se han contratado, pero por ejemplo. De todas maneras, ahí debiera haber un monitoreo muy fuerte de parte de los vehículos, porque es un servicio que se vendió de alguna manera, en el mejor de los sentidos, como un servicio que iba a tener mucha presencia. Y la verdad es que yo no los aprecio con la ligereza o la agilidad que uno debiera reparar. No son tantos vehículos como colegios y recintos, pero probablemente los 5 consultorios más los CEFAM, ya la gente ya los conoce como CEFAM,
Pero los CEFAM y los SECOF ya deberían tener, son 5 y son otros 3. Acá hay un soplo, porque es bastante raro que en poco tiempo entren a colegios y a consultorios a robar. Ya saben que no hay guardias, ya saben que no hay nocheros, ya saben que es cosa de romper un vidrio y entrar. Y la autoridad va a tener que tomar medidas con urgencia. Yo creo que ahí el Consejo Municipal nunca va a tener la negativa de proporcionarle los recursos, si es que es necesario que lo haga. Y efectivamente la Guardia Municipal tendrá que actuar. O sea, no nos sacamos nada de que andar en las calles dando vueltas. Y hay días en especial, fines de semana y los días domingos en la noche son también días propicios por el silencio, por el descanso de la población. Vamos al core, vamos al Consejo Regional. Hoy es día de Consejo Regional. Pues. Los días lunes generalmente. Comisiones temprano y ya el core a las 4 de la tarde. ¿No? Ya deberían estar mis compañeros en comisiones. ¿Comisión de? Bueno, distintas comisiones, todas tienen de alguna manera, si no hay algo coyuntural que vaya a aprobarse en la sesión de la tarde, lo que ocurre es que se hacen comisiones, se invitan a autoridades sectoriales, distintos ministerios, directores de servicio u otras fuerzas vivas que se necesiten escuchar. La semana pasada estuvimos en Primavera. Sí. Y la próxima semana vamos a Puerto William. Por lo tanto, el CORE ha hecho un trabajo importante de salir en este primer año a mirar, escuchar, recoger las inquietudes de los distintos alcaldes y sus consejos municipales, y yo te diría que ya hay claramente una panorámica de lo que requiere cada uno de los territorios. Uno conoce en general, y los cores más antiguos lo conocen, pero hubo una renovación importante de autoridades dentro del Consejo Regional. Habemos muchos consejeros nuevos, por lo tanto ha sido positiva esta vuelta, y hoy día ya debería haber una rapidez, una agilidad de la autoridad ejecutiva, la intendenta en este caso y su gobierno, para que vaya poniendo los proyectos que necesitan estas comunas para su desarrollo, para su satisfacción de necesidades. ¿Cómo se han sentido ustedes con la autoridad María Teresa Castañón respecto de los proyectos, respecto del Plan Magallanes? Porque ha dicho, y lo dijo la semana pasada acá, un día martes, dijo, y incluso hasta se molestó en algún momento diciendo, yo no entiendo por qué no entienden el plan, la estrategia de desarrollo regional. Y ahí tuvimos un encontrón de opiniones claramente con la primera autoridad regional, porque la verdad es que no, por lo menos nosotros como medio, quizás ustedes como consejeros sí, Emilio, no tenemos el detalle de la estrategia de desarrollo. Tenemos un resumen ejecutivo con algunos pilares de un plan. Como decir, tenemos lo que intentan ser las patas de una mesa, pero bastante débiles. Una en particular es quizás la única que uno puede rescatar, que es el tema de la vivienda. Me parece que es un tema fundamental, pero vamos a ver si efectivamente se le da el énfasis que pudiera tener, pero que ya comenzó de alguna manera con mucha fuerza en el gobierno anterior, para ser bien honesto. Claramente durante una década en Punta Arenas hubo muy poca construcción de viviendas. Yo te diría que entre el 2003 y el 2012-2013 hubo muy poca construcción de viviendas, y esto vino a recién agilizarse en el gobierno anterior, así que yo celebro que este gobierno también mantenga una política de construcción de viviendas importante. Hace pocos días estuvimos en el conjunto a Las Flores, en el sector de Río Seco, un proyecto que comencé siendo alcalde y siendo concejal, presidente de la Comisión de Desarrollo, con el ex director del Serviu, Cristian Ormeño. Estamos hablando de 6 años atrás más o menos. Eso demora de alguna manera a veces algunos proyectos en desarrollarse, en tener la voluntad, en hacer los proyectos específicos, pero no hay un plan que uno diga, mira, acá hay obras indudables de impacto que van a generar un desarrollo de Magallanes, que es lo que uno echa de menos. Y han habido malas señales porque el propio presidente lo vino a decir, y lo ha dicho la intendenta, y lo dijo en unos pocos espacios que hemos tenido con ella, que además siempre han sido muy a la ligera. Tuvimos hace 2 semanas un rato que estuvo, después de 1 hora de atraso, tuvimos una reunión de algunos minutos y después se fue. Y después no se ha retomado y ha sido bastante informal los encuentros. Y la verdad es que uno echa de menos un plan. Y se recogió, es una mezcla de proyectos que venían en desarrollo, algunos que hemos aprobado en estos últimos meses en las distintas comunas, y se meten dentro de un listado de proyectos. Son 65 los proyectos que aparecen ahí, pero muchos de ellos ya vienen avanzando, por lo tanto están comprometidos, están en desarrollo. Ya. Otros que ya hemos aprobado, algunos aprobaron en el consejo anterior, otros aprobamos nosotros como consejo, por lo tanto no se aprecia un impacto importante. Y los proyectos relevantes, los que esperábamos que se pudieran sumar y que ya habían comenzado a esbozarse con el plan de zona extrema, se eliminaron lisa y llanamente, o se ha dicho no se van a hacer. Yo espero que haya un replanteo del gobierno.
Me explico, para hablar muy fácil, el Centro Antártico Internacional, que fue un compromiso del propio presidente Piñera en su primer gobierno, y que la verdad es que yo entiendo que, hablando tanto de la importancia de la Antártida, de Punta Arenas como puerta de entrada, no se le dé una señal clara de que ese proyecto se va a desarrollar. Yo celebro yo diría con mucha alegría, una carta que ha habido este fin de semana de parte de la diputada Mari y el diputado Boris respecto del Centro Antártico. Sí. Esa misma expresión yo la tuve siendo alcalde en 2 ocasiones cuando vino el presidente Piñera, con publicaciones en los 2 diarios regionales. Hay 2 contratapas de diario donde yo le pido al presidente que desarrollemos el Centro Antártico, porque son los proyectos que le cambian el desarrollo y la cara a una ciudad y a una región. El proyecto de la Dársena, es decir, el complemento de la infraestructura portuaria de Magallanes, por lo menos de Punta Arenas, todo lo que va a tener que ocurrir con el ensanchamiento del Quirque para que Puerto Natales también tenga un desarrollo portuario importante, también es eliminado o es soslayado. Y solamente quedan las obras que se vienen desarrollando desde el gobierno anterior, es decir, los caminos en Tierra del Fuego, Sí. que claramente le cambiaron el rostro a cómo nos desplazamos en Magallanes. Que viene por el tema de las zonas extremas. El plan de zonas extremas, claramente. Y eso le ha cambiado el desarrollo y la cara a Porvenir, particularmente. Es cosa de ir a Porvenir en la semana y poder ir y retornar a veces, quizás incluso a dos vueltas de barcaza. Eso es porque hay una cantidad importante de operarios, de trabajadores que están desarrollando labores en Tierra del Fuego. Y el camino a Puerto Natales. El nuevo camino a Puerto Natales, que se ha hablado poco de ese camino. La gente habla del camino Hollenberg Natales, pero es el nuevo camino a Natales, Punta Arenas Natales. Sí. Un camino tremendamente importante que no solamente nos va a dar una alternativa de viajar a Puerto Natales en forma quizás más tranquila, muy turístico, sino que va a abrir espacios de desarrollo insospechados. Todo lo que es Río Verde, Río Pérez, un espacio maravilloso. Eso no hubiese sido posible sin el plan de zonas extremas. Entonces uno le pide a este gobierno, donde lo preside una persona que en su vida por lo menos ha tenido el emprendimiento quizás como una de sus pilares, y uno dice, ¿por qué la experiencia que el presidente tiene en sus negocios extrapola, no lo trae a Magallanes? Y uno tiene entonces que concluir que pareciera que no nos quiere mucho, o que no quiere el desarrollo de Magallanes, o que la verdad es que le da lo mismo, o cree que la inercia va a actuar y va a seguir de alguna manera un desarrollo que tenía Magallanes en estos últimos 4 o 5 años con números azules. Pasamos a tener los mejores índices en el IMASEC, pasamos a tener los mejores índices de calidad de vida, o estamos dentro de las 5 comunas con mejor desarrollo humano en Chile. Estábamos entre las 2. Mira, tú me corriges, el 2000 yo me recuerdo haber recibido una llamada telefónica de uno de los diarios nacionales, Mercurio, La Tercera y el Mercurio, sí, que me llamaron, ya no siendo alcalde, pero porque los índices del 2016 habían sido los mejores. Entonces, ¿qué quiere el presidente? ¿Qué quiere este gobierno con Magallanes? ¿Y qué quiere con Aysén? Porque fuimos la oposición o porque no ganó el presidente en Magallanes, nos tiene con un plan desdibujado, que no tiene un horizonte claro. ¿Pasa la cuenta Magallanes que haya ganado Guillé y no Piñera en su momento? Yo no quiero pensar eso, pero porque uno en la vida no puede actuar de esa manera. Los que estamos en política tenemos que tener la grandeza, la bonomía para poder efectivamente actuar con una mirada de futuro y no con la coyuntura, no quedarnos pegados en las cosas que no nos gustan, porque en la vida hay muchas cosas que no nos gustan, pero no podemos quedar pegados en eso. Yo espero que corrija. Yo lamento que tengamos a 9 meses de gobierno, u 8 o 9 meses de gobierno, 2 intendentes, y que esta intendenta pueda tener toda la voluntad, o las ganas más que la voluntad, pero probablemente o no tenga las capacidades o no encuentre el camino, porque a nadie le enseñan a ser intendente ni a nadie le enseñan a ser alcalde, pero uno tiene que prepararse en la vida para ocupar estos espacios. No es cosa de que uno tenga la lealtad con un gobierno y diga, bueno, yo quiero ser, y el gobierno también tenga la imprudencia de poner una persona que probablemente no esté pudiendo liderar los equipos, o todavía el gobierno no se asiente. Yo voy a dejar esta última expresión quizás como la más, que este gobierno aún no se asiente. En 8 meses. Que uno no vea un afiatamiento de parte de los distintos Ceremi. Lo hemos conversado con varios de los consejeros regionales, muy pocos, yo diría, me estiro si 2 o 3 Ceremis que uno los ve con aplomo, que los ve con el dominio en su materia, porque son autoridades en su ramo, porque son profesionales de esa área, porque son tipos que han mostrado un desarrollo distinto en lo público y en lo privado. No se aprecia un equipo afiatado. Y tú tienes que tener una columna vertebral, sí, como en cualquier equipo de fútbol o de lo que sea, en cualquier empresa, y no se ve un elenco afiatado. Así que yo espero que se corrija, ya estamos terminando el año,
y que partamos un 2019 con más fuerza. Pongámosle el beneficio de la duda que el gobierno anterior tiró la casa por la ventana en los últimos meses y hay proyectos que ya comenzaron y que el flujo de caja está un poco restringido, pero el gobierno tiene que tiene que corregir. Yo espero que el 21-22% menos que tiene el plan de zonas extremas, que incluye no solamente a Magallanes, pues la gente también hay que educarla. El plan de zonas extremas incluye la región de Arica y Parinacota, la región de Aysén y la región de Magallanes. Por lo tanto, ese 22% menos se incremente, y si no se incrementa, no impacte con la fuerza que tiene que impactar a Magallanes, que es la región más desconectada de Chile, en lo físico, más que Arica y Parinacota, sí, y más que Aysén, a pesar de que Aysén siempre tiene fronteras interiores. Hoy día Aysén ya tiene una conexión por la carretera austral con el continente, no así todavía Magallanes, donde la conexión tiene que ser por Argentina principalmente, o vía aérea, que a veces se torna prohibitiva. Así que yo espero que este gobierno recupere tranco, se prepare. Probablemente va a tener un veranito de San Juan después de Navidad, va a haber un enero quizás intenso, pero yo creo que se prepare para que marzo, abril haya pleno desarrollo, haya cifras importantes. El tema de los argentinos es un tema que está impactando en el comercio local mucho y que tiene que tomarse medidas. Entonces, lejos de reducir los presupuestos nacionales, lo que tiene que hacer el gobierno es incrementar los presupuestos para que compensen esta caída, que significa que los argentinos no estén viniendo a Magallanes, a Punta Arenas particularmente, a Puerto Natales, en el caso de Río Turbio, y estén dejando de alguna manera de consumir y de impactar. Y cuando los argentinos dejan de venir, se nota, porque son buenos consumidores. Emilio, ¿se conversa entre los consejeros regionales esta preocupación que has planteado en los últimos minutos respecto de, puede ser falta de experiencia, puede ser de tener muchas ganas, pero faltan capacidades, de que falta una columna vertebral en el gabinete, más allá de los que están en sus carteras por conocimiento, por expertise, por experiencia, por años, ¿no? Que son 3, 4, no es más que eso. Sí. ¿Se conversa entre ustedes? Sí, claramente que, claramente que se conversa, y yo diría que el Consejo Regional, si ha tenido algo, es una excesiva paciencia para primero esperar que se instalara el gobierno. Los primeros 3 o 4 meses con Mattison habíamos tenido por lo menos un par de reuniones bastante positivas. Tú sabes que Cristian no es una persona que tenga cercanía política conmigo, pero uno tiene la grandeza de poder decir, bueno, esta persona ha desarrollado su vida en Magallanes, ha sido una persona que ha tenido un pequeño emprendimiento, es una persona que conoce la realidad regional, que a pesar de quizás no sus habilidades discursivas y de expresión, era una persona que escuchaba, y por lo menos durante las reuniones que tuvimos, escuchó, y creo que estaba recogiendo gran parte de lo que queríamos, que era priorizar. Cuando una región tiene muchas necesidades sociales. Se ha hablado tanto de los niños. Este gobierno ha hablado tanto de los niños, me parece muy bien. Pero todavía estamos dando vuelta con la residencia familiar que se requiere para los jóvenes en Punta Arenas, probablemente tener una segunda residencia en Puerto Natales, ¿por qué no en Tierra del Fuego? Y todavía no estamos dando vuelta con eso. Bueno, eso y otros proyectos logramos conversar con el intendente y íbamos en camino a priorizar una cartera. No es cierto que no hay dinero. Este año hemos aprobado cerca de, yo te diría fácilmente 20.000 a 25.000 millones de pesos en el CORE. Sin embargo, la iniciativa la tiene el gobierno ejecutivo, el intendente de turno es el que lleva los proyectos a la mesa del CORE. Tú puedes decir sí o no. Y generalmente dices sí porque tú no vas a rechazar proyectos que igual son importantes, pero probablemente podrían ser menos importantes que otros que no se llevan a la mesa. Claro. Y eso es lo que uno esperaba con el intendente, y eso es lo que hemos esperado con esta intendenta. Y la verdad es que la intendenta lo que menos tiene que hacer es molestarse. La intendenta lo que tiene que hacer... ¿Se molesta también con ustedes? Ha habido algunas instancias donde se ha molestado y yo siento que ha controlado bastante su genio, por lo menos lo que uno recuerda de lo que veía en los consejos comunales. Yo diría que se ha controlado bastante. Sin embargo, tiene que todavía tener más templanza para cubrir una función que es tremendamente importante. Mientras el gobernador o el intendente no sea electo, ella tiene la última responsabilidad, es la representante del presidente de la República, es la máxima autoridad, es a quienes se le rinden honores en todas partes, tiene la iniciativa del presupuesto regional y en consecuencia lo que tiene que hacer es tender todos los puentes que sea necesario todos los días y a toda hora para que efectivamente cada uno de los consejeros regionales entienda
Y no solamente tratar de lograr mayorías dentro, sino que también tener consensos importantes. Y lo otro, hay obras que son tremendamente importantes y probablemente muy caras o de una inversión muy fuerte. Pero hay y se lo dijimos a la intendenta, por ejemplo, cuando elimina o dice, no, este gobierno, no, lo más seguro no se va a hacer el centro antártico. Bueno, el centro antártico, si cuesta 30.000, 40.000, 50.000 millones de pesos, se hará en los años que sea necesario. Por parte, se puede claro, pagar en 3, 4, en 5 etapas. Y lo más importante es que se den los primeros pasos para que tendamos a tener efectivamente un proyecto importante. Puerto Natales tiene las Torres del Paine y claramente hoy día lo hemos visto, y 34.000 turistas durante el mes de octubre en Torres del Paine. Bueno, Magallanes no lo tiene, la provincia de Magallanes. Tierra del Fuego tiene que recuperar Tranco, pero está haciendo una inversión caminera importante. Está subiendo su guarismo en términos de visita. Bueno, la gran población de la región está en Magallanes, y en consecuencia tienes que generar un ancla, un proyecto que atraiga, que retenga, ojalá 1 o 2 días más. Hay que terminar con desarrollo el camino a Cabo Froward. Yo hace varios meses le pedí en Consejo Regional al MOP que de una vez por todas presente el estudio de impacto ambiental del tramo que falta desde 3 o 4 kilómetros antes del Faro San Isidro hacia Froward completo, para que después, en la medida que haya recursos, vayamos haciendo las etapas que faltan. El camino a Puerto William, tiene que haber un horizonte claro. ¿Cuándo se va a terminar ese camino? ¿En 5 años? ¿En 6? ¿En 10? ¿En 20? ¿En 40? No puede ser que queden las cosas indeterminadas. Lo que menos uno espera en política es que haya cosas indeterminadas. Cuando estamos hablando de liderar un gobierno, tienes que dar certezas. Lo pidió la Cámara Chilena de Construcción en algún momento a comienzo de año, certezas. Porque la empresa necesita invertir, necesita prepararse. Volvió a pedirlo hace una semana. Hace una semana. Sí. La población, las personas necesitan certezas de sus autoridades. ¿Por qué? Porque si veo que la cosa está flaqueando, me voy a mover. Probablemente de Magallanes es más difícil moverse, pero voy a migrar. Voy a ir a otro lado cuando tengo incertidumbre, cuando no tengo certeza. Eso es lo que uno le pide a la autoridad, y por eso el plan de zona extrema dio certezas. Dio primero cifras azules, claramente, y dio certezas, y generó obras que no hubiesen sido pensadas o no hubiesen sido posibles si no hubiésemos tenido ese incremento de recursos. El plan de zona extrema duplicó la inversión regional, duplicó los recursos que el gobierno nacional puso en la región para que nosotros lo dispongamos y lo gastemos en las distintas obras de desarrollo que necesita la región. Emilio, nos quedan 2 minutos, pero tengo 2 cositas. Una que pregunta vía WhatsApp. Gilda dice: un saludo, Emilio, agrupación de ayuda a niños con déficit atencional. ¿Cuándo se verá la asignación directa de libre disposición de los proyectos postulados? Un abrazo, dice. Estos son proyectos por el FNDR, ¿no? Sí, los proyectos de libre disposición a asignación directa, que son en realidad esa es la acepción correcta, se están viendo en forma permanente en la medida que el intendente o la intendenta los baje. Claro, si no bajan los proyectos no hay... Nosotros no tenemos, lamentablemente, para que la gente lo sepa, la iniciativa de pedir un proyecto, y muchas veces tenemos el resguardo de presentar las cosas en forma muy genérica. Cuando hay una problemática en la región, nosotros pedimos que se le oficie a algún director o algún CEREMI, pero no podemos decir: intendente, traiga este proyecto, tráigalo a la mesa. Pero se están viendo en forma sistemática. Hubo una gran aprobación de proyectos a mitad de año, y se han ido aprobando otros en la medida que han ido llegando por parte del intendente. Entiendo que hoy día hay algunos, esos se van a ver en su mérito probablemente en la tarde, y se van aprobando para que se ejecuten. Muy tarde, en todo caso, yo espero que el gobierno se instaló en marzo, pero que este año que viene los llamados a concursos se hagan con prontitud, ojalá en enero, para que se estén decidiendo esos recursos a entregarse en el mes de abril máximo. Porque si no, estamos hablando de proyectos que a veces en su desarrollo no tienen 30 días. Exactamente. Entonces se empiezan a cocinar los proyectos, se empiezan a apurar los recursos, las rendiciones, que son tremendamente importantes y que son claves para futuras subvenciones o para futuras asignaciones, quedan en entredicho cuando no se pueden rendir. Y no se pueden rendir porque todo es rápido, y eso es porque el gobierno también en su momento demoró un poquito la aprobación del 6%. Lo último, Emilio, ex hospital regional, Lautaro Navarro. Qué temazo. Yo entiendo que pusieron un poquitito de presión al Ejecutivo, pero tampoco ha pasado nada. El proyecto además está aprobado desde octubre del 2017. ¿No? Así es. Ha sido consultado ya en varias ocasiones. Hemos sido varios los consejeros que lo hemos expresado. Yo lo hice en forma oficial. Pedí explicaciones a la intendenta, que nos explique cuál es el horizonte y qué piensa el gobierno. Una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, no solo de este gobierno, de los gobiernos que han pasado. Sí, claro. Desde el intendente Storaker hacia adelante,
para ser bien honesto. Han sido varios. De Storaker hasta Castañón, pasando por todos los intendentes, o el intendente de la nueva mayoría. Mucho tiempo. Van siendo ya prácticamente, vamos al 9º año. Y la verdad es que le está produciendo un impacto tremendo a la ciudad, particularmente a todo el sector de Barrio Prat. Ha generado un menor valor de la propiedad, muchos problemas domésticos. La Escuela Arturo Prat ha sufrido muchas veces invasiones de roedores que están efectivamente han anidado en el ex hospital regional, se han tomado ese espacio. Y esa estructura es una estructura que puede bien fácilmente reciclarse. No somos una sociedad para estar votando infraestructura. Y hay una historia. Así que yo espero que esta autoridad se ponga las pilas. Lo han dicho también otros consejeros respecto de los otros hospitales. Sí, pues, el Augusto Isman en Natal. Que lo que está pasando en Punta Arenas, esperemos no pase nunca, ni en Porvenir ni en Natales, pero el Hospital Regional de Punta Arenas, el ex Hospital Regional de Punta Arenas tiene que recuperarse. ¿Qué pasa también en José Menéndez con Chiloé? También el acá, edificio del que se Servicio quemó hace Nacional de unos Salud, meses. que se quemó hace algunos meses y que la verdad es que vamos votando y vamos dejando votadas las cosas, una incapacidad grande de la autoridad. Recursos hay, más que antes, porque la verdad es que hay muchos más recursos que en los años 90 y muchos más recursos que hace 5 años. Por lo tanto, es la autoridad la que tiene que encontrar los caminos para dar las soluciones y dar una mejor calidad de vida a la región. Consejero regional Emilio Bocasio, un gusto que nos hayas acompañado abriendo la semana de este lunes 12 de noviembre. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a todos tus auditores y televidentes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día. Pausa y ya volvemos.